Buenas tardes, saludos a todos los padres, cuidadores, encargados de estudiantes del Colegio Sonifel. Estamos celebrando que podemos compartir con ustedes información importante de cómo criar hijos resilientes en una época como la que estamos viviendo. En Sonifel estamos comprometidos con la educación de nuestros estudiantes y con la educación de la familia para apoyarles a desarrollar estudiantes, jóvenes, niños resilientes para afrontar las situaciones que vivimos hoy día y que puedan nuestros estudiantes y nuestros hijos vivir en el futuro. Así que con nosotros hoy estamos muy contentos de poder compartir con la señora doctora Marta Michelle Colón. Ella es psicóloga clínica que tiene un gran compromiso con el bien social, con la educación y con muchas otras cosas. Ha sido colaboradora de Sonifel durante este año y el año anterior y estamos bien agradecidos con el apoyo que recibimos de ella y de que ella haya aceptado esta invitación de compartir con nosotros información tan importante y tan relevante. Nos acompaña también el señor Aponte, trabajador social, y estamos aquí para compartir con ustedes información útil para la educación de nuestros hijos. ¿Cómo criar hijos resilientes? Marta, buenas tardes, saludos y bienvenidas a esta reunión del Colegio Sonifel con los padres. Muchas gracias y buenas tardes a todos y gracias por tenerme y gracias por la oportunidad de brindar estas estrategias prácticas, sencillas, que incluso vemos los resultados de inmediato y que ayudan a nuestros niños y a nuestros adolescentes a tener una vida mejor y mucho más exitosa. Gracias a ti por estar con nosotros. Nosotros queremos, Marta, ofrecerle a los padres información de cómo criar a nuestros hijos. Sabemos, como padres que somos y madres, que no tenemos, cuando decidimos tener nuestros hijos, tenemos que autoeducarnos, ¿verdad? Porque nosotros no nacemos con un librito, como dicen por ahí, sino que tenemos que autoeducarnos, tenemos que leer. En una ocasión yo estaba sacando libros, ¿verdad? De los que he estado leyendo y con los que me gusta, ¿verdad? Los que me gusta tener y para traerme para acá, para el colegio, y vi que tenía muchos libros de crianza. Y yo decía, oye, parece que en un tiempo atrás yo estaba leyendo mucho de crianza, porque cada cosa, cada etapa de nuestros hijos requiere una información nueva y requiere, como en todo ámbito, que nosotros nos profesionalicemos en unos temas. Y en este tiempo necesitamos criar hijos resilientes, ¿verdad? Y la palabra resilientes ha salido a relucir en los últimos años, pero es una palabra, ¿verdad? Y es algo que ya nosotros lo vivimos o lo hemos vivido siempre, solamente que ahora tiene un nombre específico que estamos aprendiendo a utilizar. Entonces, Marta, ¿qué tú nos puedes recomendar? ¿Qué nos puedes decir de cómo nosotros como padres podemos criar hijos resilientes hoy en día? Mira, esa es una pregunta bien compleja y podría tener aquí un monólogo por mucho rato, así que tú me puedes interrumpir cuantas veces tú quieras. Te quería comentar, tú dijiste dos cosas que son bien importantes. Primero, que cada etapa es distinta y esto es bien importante reconocerlo porque cuando nosotros queremos niños y adolescentes resilientes, tenemos que considerar cuál es la etapa de, sea nuestro hijo, sea nuestro nieto, nuestro sobrino, o ese niño o adolescente al que estamos a cargo, cuál es su etapa de vida. Ahora, hay un segundo elemento que es bien importante y es el hecho de que todo lo que ocurre en nuestro entorno impacta la resiliencia de ese niño y de ese adolescente. Así que no hay duda que nosotros en los pasados años, particularmente en Puerto Rico, hemos visto unas situaciones que han impactado la resiliencia y de alguna manera, digamos que para beneficio nos han ayudado a ser más fuertes, a aceptar todos esos retos y todas esas dificultades, digamos, con mayor aplomo, quizás hasta con mayor optimismo, porque nosotros vivimos el huracán Irma, después vivimos el huracán María, después vivimos los terremotos, incluso antes de los terremotos, el cambio de gobierno, ahora vivimos la pandemia, o sea que fíjate que nosotros digamos que en los pasados 3 años pues hemos tenido diversas experiencias para impactar nuestra resiliencia y que hasta cierto grado nos ha obligado a ser más resilientes.
¿Qué podemos hacer para lograr unos niños y unos adolescentes resilientes? Antes de qué podemos hacer, yo te diría qué es lo que nosotros queremos lograr para ellos. Y por ejemplo, algo que nosotros queremos lograr para ellos es que sean independientes. Otra cosa es que sean curiosos, que se sientan seguros, que sean amorosos y no solamente con su familia, que sean amorosos con sus maestros, con sus pares, con sus vecinos, con la comunidad en general, con la humanidad, y que sean pacientes. Fíjate que son 5 elementos que casi podrían estar en peligro de extinción. Sin embargo, es algo que nosotros queremos promover porque en realidad son las cualidades o las características esenciales de una persona resiliente. Nosotros como adultos podemos ayudar a que estos elementos se den si nosotros demostramos amor, si nosotros demostramos o promovemos unos ambientes seguros, si nosotros los escuchamos todo el tiempo. Y yo sé que muchos de nosotros estamos bien ajetreados, tenemos mucho trabajo, tenemos muchas responsabilidades físicas, económicas, emocionales. Sin embargo, escuchar a un niño o un adolescente es esencial. Y entonces les creamos unas expectativas. Y es bien interesante porque nosotros a veces como adultos pensamos que los niños y los jóvenes prefieren que nosotros pues quizás seamos más laxos y que ellos puedan hacer y lograr lo que ellos quieran como ellos quieran. Y que eso nos acerca a ellos. Sin embargo, la realidad y la data lo que dice es que mientras más claro ellos tienen las expectativas de nosotros hacia ellos, o por ejemplo del colegio, ellos se sienten más apoderados. Vamos a mirarlo como si fuera como un GPS, como un mapa. Así que si nosotros le decimos cuál es nuestra expectativa de ellos, eso los ayuda a ellos a poder ser más resilientes. Esto es un proceso a largo plazo. Esto no es que yo voy a poner en práctica esto hoy y ya mañana yo voy a ver resultados. Así que es bien importante que seamos pacientes, que sepamos que estas destrezas se van desarrollando, como dicen en Puerto Rico, poco a poco y sin nada de alboroto. Y que nosotros empezamos a ver los frutos, sin embargo, toma tiempo. Y por eso nosotros como adultos necesitamos ser pacientes cuando comenzamos a ayudar a estos niños y estos jóvenes a ser resilientes. La resiliencia, yo no me canso de decirlo, es ese elemento esencial para ayudarnos a manejar la tensión, para ayudarlos a ellos a manejar el rechazo e incluso para poder manejar esos momentos negativos. Por eso es que es tan importante que nosotros, desde que son bien pequeñitos, desde pre-kinder, kinder, hasta que están todavía en escuela superior en 4º año, los ayudemos a ser más resilientes, porque la realidad es que son destrezas que se van a usar toda la vida y que no solamente los ayuda a ser exitosos personalmente y socialmente, sino que también los ayuda a ser exitosos profesionalmente. Y ahora voy a tu respuesta. ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos? Mira, yo te diría que lo primero es examinar las emociones. Por ejemplo, fíjate que muchas veces se nos olvida, porque a lo mejor estamos con ellos todo el tiempo, estamos con ellos a diario y se nos olvida preguntarles cómo se sienten. Incluso muchos de ellos expresan cómo se sienten y a veces nosotros sin querer o menospreciamos o reducimos ese sentimiento que ellos tienen. Por ejemplo, si un niño llega a la casa y dice, pues no me invitaron a una fiesta de cumpleaños, lo cual no es el caso ahora, sin embargo puede ser, estuve en la clase virtual y los otros niños se burlaron de mí. O por ejemplo, estaban escribiendo en el chat y me sacaron del chat. O sea, que muchos de ellos pasan por ese proceso de rechazo. Y quizás nosotros como adultos decimos, ay, por favor, no te preocupes por eso, si cuando tú seas grande tú vas a tener otros amigos y ellos son amigos ahora del colegio, pero tú no los vas a volver a ver. La realidad es que
para ellos ese tipo de preocupación o de situación es lo más grande, es lo más importante. Y por eso es que es bien importante dejarlos, valga la redundancia, dejarlos a ellos que puedan sentir esas emociones. Si están tristes, si están molestos, si están desilusionados, si están frustrados, debemos dejarlos que ellos entiendan esa emoción y sí podemos ayudarlos a que ellos superen esa emoción, sea positiva o sea negativa. Así que vamos a ayudarlos a ellos a examinar sus emociones, a sentirlas y a manejarlas, porque si nosotros intervenimos todo el tiempo, hasta cierto grado, pues no los estamos ayudando, porque no los estamos dejando sentir lo que ellos necesitan sentir. Y en términos, fíjate, de intervenir todo el tiempo, eso me lleva a que es bien interesante porque nosotros como adultos, pues no queremos que nuestros hijos pasen trabajo, no queremos que nuestros hijos pasen pesadumbres o tristeza. Sin embargo, yo siempre hablo de que nosotros no podemos y no debemos prepararle el camino a ellos. Todo lo contrario, nosotros queremos prepararlos a ellos para ese camino. Porque acuérdate que eso es lo que los hace resilientes, eso es lo que los hace que cuando tengan una situación, cuando nosotros no estemos al frente o ellos no estén bajo nuestro cuidado, ellos puedan defenderse, ellos puedan tomar la decisión correcta, ellos puedan manejar su tiempo, ellos puedan organizar sus sentimientos y controlarlo. Así que es bien importante, pues, digamos, prepararlos para todos esos momentos y todas esas desavenencias y que las vivan y que las sufran. Porque al final del día, si nosotros le preparamos todo el camino a ellos y no los preparamos a ellos para el camino, le estamos haciendo un desfavor. Yo siempre hago el cuento de que cuando mi hijo era pequeño, se le quedó la libreta en la casa solamente una vez. ¿Y por qué? Porque me llamó de la oficina de la secretaria de la escuela y me dijo que se le había quedado la libreta. Y yo le dije que me daba una pena terrible, pero que yo no podía salir del trabajo para llevarle la libreta. Y la realidad es que muchos de los papás van a pensar que yo fui horrible. Sin embargo, yo sí podía salir a llevarle la libreta. Yo pensaba que no era una condición apropiada porque le estaba enseñando que yo siempre iba a estar ahí para resolver y que quizás iba a haber un momento en que no le podía resolver. Así que yo no le llevé la libreta y él sacó un cero más que su cuerpecito. Él estaba en tercer grado. ¿Y qué pasó? Más nunca se le quedó la libreta. Más nunca se le quedó la libreta porque la realidad era que la noche antes de clase y antes de ir a acostarse, él dejaba frente a la puerta de la casa todo lo que se tenía que llevar al otro día para la escuela. Así que son experiencias que los ayudan a ellos y que son positivos. Hay dos cosas más que son bien importantes. Una, miremos nuestra conducta. ¿Y por qué? Porque los niños y los adolescentes son un reflejo exacto de nosotros. Así que es bien interesante, pero cuando los papás me dicen, Dios mío, es que este niño habla como un loro, y a veces yo digo que gracioso, porque el papá habla como un loro, así que por eso es que el niño habla como un loro. Así que cuando yo hablo de miremos y auditemos nuestra conducta, por ejemplo, si en la fila de supermercados, si hay mucha gente, yo me voy a mostrar paciente, yo me voy a mostrar tolerante, porque eso es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo. Si yo estoy en la calle y estoy bajo una circunstancia de mucha tensión, yo voy a mantenerme ecuánime, yo voy a mantener la calma, porque eso es lo que yo le quiero enseñar. Si yo tengo mucha tensión en la casa, pues yo voy a mantenerme tranquilo dentro de esa tensión. Yo no voy a gritar, yo no voy a tirar puertas, yo no voy a romper cosas, porque en realidad nosotros queremos que ellos imiten esas conductas positivas y esas conductas son los que los ayudan a ellos a ser resilientes. Así que yo siempre digo, nosotros tenemos que auditar nuestra conducta. Nosotros no le podemos exigir a un niño o un adolescente que no lleve el celular a la mesa de comer cuando nosotros llevamos el celular a la mesa de comer. Nosotros no le podemos pedir a nuestro hijo que nos preste atención y que nos mire a los ojos cuando nosotros le hablemos
si cuando ellos nos hablan a nosotros, nosotros estamos pegados en el celular mirando la pantalla diciéndole, sí, dime, que yo te estoy prestando atención o te estoy haciendo caso? Así que es bien importante nosotros mirar nuestra conducta y auditarla porque sabemos que ellos la van a copiar. Y entonces como cuarta sugerencia que podemos hacer es asegurarnos de que ellos sean dueños de sus errores y que se sientan cómodos y seguros de cometer esos errores. Recuerden que nosotros, o sea, no hay mejor cosa que cometer un error para aprender de él y para no volverlo a cometer. Así que yo siempre hago un cuento de que por mucho tiempo yo tenía una pizarra donde nosotros escribíamos todos los errores que cometíamos. ¿Y por qué? Porque nos servía no solamente a nosotros, sino a los otros en la casa para conocer de esos errores. Así que una forma de hacerlos sentir más resilientes y más seguros también es que ellos se sientan dueños de ese error. Cometieron ese error, no le echemos la culpa a nadie, ni a la maestra, ni al vecino, ni al tapón, ni a las circunstancias. No, si cometieron un error, fue que ellos cometieron un error, no echamos culpa, no juzgamos, sin embargo, le damos la oportunidad de aprender de ese error para que no vuelva a surgir. Sí, es bien curioso cuando mencionas que debemos dejarle ¿verdad? Que le preparemos, como tú dijiste, el camino, pero prepararlos para el camino. A Exacto. veces vemos, ¿verdad, padres? Y lo digo porque lo he visto hasta en mi familia. A veces vemos que no dejamos que el niño, por ejemplo, llore, porque entonces siempre es una costumbre que uno dice, no llores, no llores. Pero bueno, es bueno llorar, es bueno desahogarse, Claro. es bueno hablarlo. A veces le preguntamos, en nosotros aquí a los jóvenes y a los niños le preguntamos, ¿cómo estás? Y entonces te dicen, bien, y ya es rutinario, pero hemos empezado a preguntar, ¿cómo te sientes? Ya es un poco distinto, ya tienes que pensar cómo te sientes hoy. Hemos hecho varias dinámicas de esa manera. Y como parte de eso, también pienso que a veces los ayudamos de más, no solamente en las situaciones complicadas o en los conflictos, a veces los ayudamos de más y no los dejamos ser independientes, no los dejamos hacer las cosas, le llevamos el bulto, le llevamos la lonchera, le picamos la carne, por ejemplo. Yo tengo 3 sobrinos pequeños, mis hijos ya son grandes, y entonces a veces digo, bueno, pero déjalo que haga, porque eso hace falta para que ellos, ¿verdad? Crear en ellos esa seguridad, crear en ellos esa independencia desde temprana edad. Y yo creo que eso también, ¿verdad? Además del amor, que yo digo que hay que empalagarlos de amor, pues eso le crea también un carácter más fuerte, ¿verdad? Y yo creo que ayuda entonces a esas otras áreas que queremos desarrollar como que sean resilientes. ¿Estoy en lo correcto, Marta? Eso es correcto. Mira, yo te voy a dar varios ejemplos. Los otros días yo estaba teniendo una conversación con una colega y ella me cuenta que su hija está en cuarto año y que ellos iban de fin de semana al área oeste a visitar a su familia y que la hija le dijo que no podía ir porque tenía 60 ejercicios de matemáticas que hacer, esto era viernes, y que los ejercicios eran para el martes y que el lunes era feriado. El papá de la niña llamó a la directora de la escuela para decirle que cómo osaban darle tarea un fin de semana largo. Y entonces imagínate, 60 ejercicios de matemática. Y yo estaba callada porque ella no me había pedido mi opinión. Sin embargo, dentro de mí yo decía, mira, si la joven a esa edad, porque está en cuarto año, se siente que no lo puede hacer, para empezar, tú sabes que hemos llegado al momento donde podemos hacer lo que sea desde donde sea. Y parte de lo que nos ha enseñado la pandemia es que podemos estudiar, podemos trabajar desde un carro, desde frente a un fast food, frente a Walgreens, si usamos el Wi-Fi de allí, podemos hacer de todo desde un pedacito de una esquina de un carro o de nuestra casa. Y entonces yo lo que decía, pensaba en ese momento era, si pasa viernes, si pasa sábado y pasa domingo, mientras ella está visitando a su familia en el oeste y no logra terminar los ejercicios, yo rápido hice el cálculo y dije, bueno, pues puede hacer 20 por día. Y si ve que el domingo todavía le faltan algunos porque son bien difíciles, porque no entiende, porque llamó a sus compañeros de clase o les escribió, ninguno entiende,
Bueno, pues quizá ella misma puede ir a donde su maestro y decirle, mire maestro, yo hice tantos ejercicios, me faltan X número de ejercicios, hablé con mis compañeros, miré videos en el internet y todavía no hace los ejercicios. Pero entonces fíjate, ¿qué le estamos enseñando a esa joven cuando el papá llama a la directora para imputar por qué le envían asignación durante un fin de semana? O sea, la realidad es que todos nosotros, como padres y como adultos que cuidamos niños, sabemos que nosotros hemos tenido que trabajar fines de semana, que muchos de nosotros trabajamos los fines de semana y todavía no se nos ha caído un pedazo del cuerpo. Así que incluso para aquellos que quieran ir a la universidad o para aquellos que requieran o que quieran coger unos trabajos que les requiera trabajar los fines de semana, no es el fin del mundo. El segundo ejemplo que te voy a dar que tiene que ver con el aspecto escolar, tengo esta otra colega que su hija tenía una asignación, esta estaba en 9º grado, y su hija tenía una asignación de religión, y su mamá la vio tan triste porque no estaba yendo a la escuela por el racionamiento físico, que entonces decidió darle permiso a la niña para que ese domingo fuera a la playa y viera a sus amigos de la escuela. Pues la niña llegó súper cansada a las 6 de la tarde, toda quemada del sol. Ustedes saben que cuando vamos a la playa, eso es como si nos hubiese caído un camión arriba. Y la niña estaba muy cansada y empezó a llorar que no iba a poder hacer la asignación de religión. La mamá le hace la asignación de religión y entregan la asignación de religión por la plataforma digital. Aparentemente, esta asignación de religión estaba tan bien hecha que el otro día, que era lunes y día de clase, la clase de religión era la primera del día a las 8 de la mañana, y cuando empiezan a discutir las tareas, la maestra le dice a la niña que ella quiere que la primera presentación sea el proyecto de la niña, porque el proyecto es una maravilla. ¿Qué pasó? La niña tuvo una crisis ahí mismo porque ella no sabía nada de su proyecto, ella no había leído nada en absoluto y ella no había hecho el proyecto. Así que fíjense cómo esa mamá, por tratar de ayudarla o de pensar que la estaba ayudando, le permitió entonces ella, pues digamos, allanar el camino, ella hacer el trabajo, pero el otro día la niña se encontró con que entonces ella tenía que explicar el trabajo, así que le hizo un desfavor que obviamente le creó una situación muy incómoda con la maestra, le creó una situación muy incómoda con sus compañeros de clase, incluso para ella, porque cómo ella se siente, era lo único que yo pensaba cuando me estaba haciendo el cuento, cómo ella se sintió en ese momento y cómo ella se siente prospectivamente dándole la cara a sus compañeros y a su maestra cuando ella sabe que, digamos, la cogieron en el embuste. Así que por eso es que es tan importante cuando hablamos de prepararlos a ellos para el camino y no el camino para ellos. El último ejemplo que te voy a dar es hasta gracioso y es mío personal. Yo participo del programa La Movida en Mega TV y esta semana cuando estábamos grabando el programa, el martes, yo pongo mi computadora, estoy ya lista para grabar y estoy hablando con Linet Torres y en eso dicen, vamos a poner la cámara y empezamos ahora. Y yo comienzo a hablar y ese día íbamos a hablar de las resoluciones del 2021 y yo comienzo a hablar y en ese momento yo oigo una trastera en mi cocina. Y era que se me había olvidado decirle a los nenes que yo estaba en televisión grabando el programa. Y entonces le digo, ay, denme un segundo, disculpen, gracias a Dios no era en vivo. Salgo corriendo a la cocina, corriendo es a 10 pasos, no crean que tampoco es tanto espacio. Y le digo al nene particularmente, no puedes fregar ahora porque voy a grabar el programa de televisión. Y regreso y les digo, miren, mil perdones, es que el nene estaba fregando, yo no le dije que no podía fregar. Entonces me dicen, ay, no te preocupes, esas cosas pasan. Comenzamos a grabar y cuando comenzamos a grabar, lo primero que dice Linet Torres es, hoy vamos a estar hablando de las resoluciones del 2021. Y aunque tenemos a la experta que nos va a estar hablando sobre el tema, la primera resolución que ustedes tienen que hacer en su casa es poner a los hombres a fregar y sobre todo a los jóvenes a fregar porque ella nos puede hacer el cuento y entonces ella cuenta, ella dice, y ustedes lo van a ver en vivo, cómo ella tuvo que salir corriendo a decirle a su hijo que no fregara los trastes porque estábamos grabando el programa. Así que era hasta gracioso, yo no me esperaba que ella fuera a decir eso. Sin embargo, después ella me pregunta y ella me dice, ¿y en tu casa él friega? Y yo le dije, sí, en mi casa cada adolescente, que son 3, friegan los trastes y friegan las ollas. ¿Y por qué?
porque cuando vayan a vivir solos o cuando vayan a vivir a lo mejor con su familia o cuando vayan a vivir con amigos, ellos necesitan esas destrezas para mantener su casa recogida. Y más importante aún, si ellos trabajan en un sitio donde hay una cocina en común, tú quieres enseñarles que después que ellos coman, ellos necesitan fregar su traste y limpiar su fregadero para que sus compañeros de trabajo no los critiquen, no tengan nada negativo que decir de ellos. Así que totalmente de acuerdo con lo que comentaste de por qué estas destrezas son bien importantes. Y las podemos resumir, y no sé si tienes otra pregunta o si quieres que yo te resuma alguna de otras destrezas que podemos trabajar con ellos en nuestra día a día. Tú me dices. Pues mira, quiero que comentemos 3 cositas importantes que yo también he visto en mis hijos, ¿verdad? En un momento dado observaba que mi hija solo hacía un plan y si ese plan no salía, se acabó el mundo, ¿verdad? Y tuvimos que trabajar con eso porque hay que haber una flexibilidad porque no todo siempre nos va a salir como planificamos. Y además que tenemos que planificar real. Veía también que ella planificaba muchas cosas que era, ¿verdad?, un poco imposible de lograr. Además de eso, la comunicación, la importancia de que padres nos comuniquemos efectivamente con nuestros hijos y eso se practica y se aprende y se enseña. Y a resolver problemas. Me vi en momentos, ¿verdad?, que mi hijo me pedía, por ejemplo, súbeme el zipper cuando era pequeñito y yo no, pero te enseño a subirte el zipper o te enseño a resolver esa situación que se te presentó. Y ellos ahora que son grandes me dicen, resuelve el problema, ¿verdad? Ellos ya aprendieron a que la respuesta puede ser, resuelve el problema porque no te lo puedo resolver siempre yo. En una ocasión los perros se salieron y lo primero que mi hija dijo fue, ¡Ma! Para que yo les resuelva, los perros se salieron. Yo dije, bueno, yo te he dicho que no debes hacer esto y esto y aquello, ahora que se salieron, pues mira a ver cómo tú lo puedes resolver. Y yo me entré a la casa y dejé que ella resolviera su situación. Y esa pasó en un momento que ya era bastante grande. Entonces yo dije, Dios mío, lo primero que piensa al momento de una situación es llamarte a ti, porque uno a veces ayuda además, como estaba comentando ahorita, y verdad, me gustaría que le comentaras a los padres esa importancia de la flexibilidad, de la comunicación y de esa parte de resolver problemas desde pequeños, desde pequeños. Mira, en términos, y qué bueno que traes eso, estoy tomando nota acá. Comienzo con resolver problemas. Todo es un problema. Así que fíjate que todo en la vida es resolver un problema, así sea porque tengo que ir al banco, dependo de a qué hora abre el banco, de qué hora cierra el banco y cuánta gente permite en el banco a la vez. Si yo trabajo, pues todo es un problema, porque a lo mejor, pues ahora mismo, si yo trabajo físicamente, pues solamente dejan un número de personas en el trabajo, para tomar las vacaciones son un número de días particulares, así que fíjate que siempre estamos resolviendo problemas y por eso es que queremos enseñarle a nuestros niños y adolescentes a resolver problemas. Yo te diría que la forma más fácil de resumirlo es no preguntar por qué, sino preguntar cómo. Porque nosotros, por ejemplo, a veces hacemos unas preguntas que son obvias en términos de por qué, y fíjate que no los ayudamos a resolver los problemas. Te voy a dar un ejemplo. Está lloviendo y quizás mi hijo decidió ir a correr bicicleta y estaba lloviendo, la bicicleta se mojó y él la dejó fuera de donde nosotros vivimos. Y quizás yo le puedo decir, ¿por qué tú saliste a correr cuando estaba lloviendo? Sabes que se te va a dañar la cadena de la bicicleta y sabes que se te va a llenar de moho la cadena y se te va a romper. Fíjate, ¿cómo eso los ayuda a resolver un problema? No los ayuda a resolver el problema. Ahora, mi pregunta debe ser, oye, ¿cómo tú vas a resolver cuando se te parta la cadena porque se llene de moho, porque se mojó mientras tú corrías en la lluvia? Así que yo siempre les digo a los padres, no le preguntes por qué lo hizo ni por qué le pasó eso, no. Pregúntale cómo lo van a resolver. Y entonces en esa misma línea, por ejemplo, si un niño o un adolescente nos trae un problema y nos dice, me pasó esto y esto y esto,
Y de momento pues hay un silencio porque acuérdense que están esperando que nosotros lo resolvamos. Entonces nuestra pregunta a ellos es, ¿y cómo tú lo resolverías? Porque entonces los ayudamos a pensar, los ayudamos incluso a desarrollar ese pensamiento crítico e incluso a determinar qué es lo que mejor funciona para ellos. Así que hasta cierto grado, pues no lo hacemos por ellos, sino que básicamente los estamos ayudando a encontrar el cómo en vez de nosotros estar penalizando el por qué. Y no estamos brindando todas las respuestas, estamos dejando que ellos sean los que creen esas soluciones para ellos resolver sus propios problemas. Y eso nos lleva a otro punto bien importante que tú hablaste de la comunicación. Tú sabes que siempre hemos tenido niños tímidos, niños introvertidos, niños extrovertidos, y simplemente niños que no son ni introvertidos ni extrovertidos, ellos hablan, sienten y no hay ninguna limitación para ello. Pero entonces, ¿qué pasa? Como no importa que seamos introvertidos, ¿cómo nosotros los podemos ayudar a comunicarse? Porque comunicarse tiene varios elementos. Cuando ellos se pueden comunicar, nosotros los podemos ayudar a sentirse más seguros. Cuando ellos se pueden comunicar, ellos pueden manifestar emociones, que tan importante es para después poderlas controlar. Cuando ellos se pueden manifestar, ellos pueden identificar soluciones a sus problemas. Cuando ellos se pueden comunicar, ellos tienen mejores relaciones interpersonales con los demás. Así que, por ejemplo, ejercicios que yo siempre le digo a los padres que hagan es, cuando le preguntes a tu hijo, y tú comentaste sobre esto, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Piensa que te va a decir bien o mal, especialmente bien, porque ustedes saben que nosotros siempre decimos bien para que no nos hagan más ninguna pregunta. Así que en vez de preguntarle, y valga la redundancia, preguntas que las contestaciones son, digamos, monosílabos, comencemos a preguntar sí, no, ajá. Vamos a comenzar a preguntar, a hacer preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué discutieron en la clase de inglés hoy? Mira, y en la clase de ciencia, ¿cómo te fue en el proyecto que tú dijiste que estabas trabajando? Y cuéntame, ¿cuántos estudiantes faltaron hoy a la clase? ¿Contaron por qué faltaron? O sea, que fíjense que hasta cierto grado estamos abriendo las conversaciones a temas que son importantes para ellos. Sin embargo, ellos no se sienten que estamos averiguando sobre ellos. Entonces es bien interesante porque nos damos cuenta que ellos entonces comienzan a contar de fulanito, de menganita, de sutanito y de repente llega el momento que cuentan de ellos también, que es lo que nosotros queremos saber. Así que vamos a asegurarnos de no hacer esas preguntas de bien, mal, sí o no. ¿Tiene mucha tarea? Sí. Fíjense que no es lo mismo preguntar ¿de qué clases tienes tareas hoy? Ah, tengo de inglés, de matemática, de ciencia. ¿Y qué tipo de tarea te dieron en ciencia? O sea, que fíjense que son preguntas abiertas. Lo otro es que yo siempre recomiendo, y yo sé que para muchas personas esto puede ser difícil y requiere mucha planificación. Por ejemplo, en mi casa requirió planificación. En mi casa se come a las 7 de la noche, llueve, truene o ventee. Y casi es una crisis, porque a veces mi marido está trabajando, porque yo estoy trabajando, porque el nene tiene clase, porque la nena tiene clase o trabajo. Sin embargo, nosotros hemos hecho un plan de que todo el mundo a las 7 deja lo que está haciendo para comer. Oye, y si a las 7 no es posible, pues a lo mejor es a las 9 de la noche. Sin embargo, ese espacio nos permite hablar, conversar, preguntar. Y nuestro núcleo familiar puede ser pequeñito, puede ser, por muchos años fue mi hijo y yo solamente. Lo que pasa es que yo me sentaba con él y yo le hacía preguntas y él me hacía preguntas y no solamente hablábamos de él y de la escuela y de sus amigos, también hablábamos de otras cosas que para él eran importantes, como en ese momento era Harry Potter o Thomas the Train o los Wiggles o cosas así. Así que es bien importante que separemos ese espacio, no tiene que ser a la hora de comer, pero separar ese espacio pequeño, así sea en el carro guiando para la casa o en el carro guiando para otro lugar, que le preguntemos y que tengamos esas conversaciones donde la atención está por 100% en ese niño y en ese adolescente. Además, y esto es bien importante, eso los ayuda a ellos
con el lenguaje y con las palabras. ¿Y por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que cuando los niños son chiquitos, esos niños que tienden a hablar más es porque cuando ellos piden algo, nosotros como padres no le contestamos. O sea que si, por ejemplo, es un biberón y me hace así con el biberón, yo no le digo leche. Yo estoy esperando que me diga leche. Y entonces, o galletas, o sea, yo no le saco la caja de galletas y le enseño las galletas. Así que cuando nosotros ayudamos a los niños y a los jóvenes a comunicarnos, hasta cierto grado los estamos ayudando a aprender a manejar mayor número de palabras e incluso a ser más elocuentes cuando hablan. Y entonces el tercer punto que tiene que ver con flexibilidad, la realidad es que hay dos tipos de, digamos, de estilo. Uno es el flexible y uno es el inflexible. Ese flexible nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a aceptar riesgo y a tomar riesgo. El que es inflexible tiende a ser más negativo y tiende quizás incluso a impactarse y afectarse más por las cosas que pasan en el entorno. Ahora, uno no nace con esto. Básicamente esto es algo que uno desarrolla. Y entonces por eso es que queremos desarrollarlos, como yo digo, a que ellos tengan un plan A, un plan B, un plan C y un plan Z. Y el plan Z básicamente yo digo es porque el A, que era el más obvio, no funcionaba. El B era el que a ellos no les gustaba, así que por eso no iba a funcionar. El C es una mezcla del A y del B y digamos que es como lo mejor de los dos mundos, pero el Z es básicamente, pues sabes que el 1 no se puede o el A no se puede, el B no me gusta, el C todavía no me convence, pues vamos a crear otro plan y entonces vamos a ser flexibles adaptándonos a lo que venga. Por eso es que hay gente que incluso vemos que no se ha afectado tanto por la pandemia. Por eso es que hay gente que se ha acostumbrado a estar en su casa 10 meses y no le hace falta ni ver a nadie, ni salir a ningún sitio, ni hacer nada distinto. Por eso es que vemos gente que ya se acostumbraron a usar las máscaras, los shields, los guantes, el alcohol, todo eso, porque son esas mentes que son flexibles y que se adaptan a lo que sea, que si hoy decimos que las clases es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, se adaptan, pero si mañana son de 2 de la tarde a 8 de la noche, eso está perfectamente también. Y si hay que coger clase los sábados, cogemos clase los sábados. Muy bien, me encanta, Marta. Yo creo que todos esos ejemplos, toda esa explicación que nos ha dado ha sido súper interesante y yo creo que puede ayudarnos como padres, como tíos, como abuelitos, como cuidadores a tomar buenas decisiones, a decidir ser ejemplo, modelo para nuestros niños, nuestros jóvenes. Recordé ahorita un video que estuvo en las redes sociales muy interesante, que era un papá que se enojaba en el carro y hacía una mala crianza y el niño repetía lo mismo, o uno que escupía en la calle y el niño repetía lo mismo. Y era impresionante cómo uno, ¿verdad?, lo veía en el video, pero cómo nos pone a reflexionar de lo que tú decías. Ellos nos están mirando y están copiando. Yo le digo a mi hija, es que tú eres igual que yo. Y cuando ella hace, y ella no, cuando ella hace algo, yo digo, oye, fíjate, me recuerdas de alguien. Y ella, tú sabes, no lo puede ni creer porque es que nos parecemos, ¿verdad? Porque ellos aprenden de uno y cuando yo la veo resolver problemas y defenderse, yo digo, válgame Dios, ¿será que yo me defiendo de esa manera? Porque la veo, ¿verdad? Como ella se ha desarrollado, pero es interesantísimo. Y bueno, sí entiendo que puedes dar un resumen para que nuestros padres, nuestros cuidadores, los abuelitos, los tíos que nos están viendo puedan continuar, ¿verdad? Con esta tarea tan importante, imprescindible de criar a nuestros hijos. Mister Aponte, ¿tú tienes algo que quieras compartir con Marta o preguntar? Sí, Marta, saludo. Estaba, ¿verdad?, escuchándote y una de las preguntas que me han hecho mucho los padres es el cómo yo puedo enseñarle a mis hijos, a mis hijas, ¿verdad?, lo que es la tolerancia a a la frustración. Así que me gustaría, ¿verdad?, que para esos padres que nos estén viendo, nos puedas mencionar cómo es que le podemos enseñar a nuestros hijos a ser tolerantes a la frustración. Mira, muchas de las
o digamos, la razón principal a esa falta de tolerancia precisamente tiene que ver con el mal manejo de nuestras emociones. Así que yo siempre digo que tenemos que identificar qué es lo que yo estoy sintiendo. Así que fíjate que eso nos lleva a lo que estábamos hablando ahorita de la importancia de preguntarle a los niños y adolescentes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con la F que sacaste? Porque no es el fin del mundo, no es catastrófico, no es ni la primera ni va a ser la última F que van a sacar. ¿Cómo te sientes que no eres parte de la actividad? ¿Cómo te sientes, por ejemplo, incluso cómo te sientes que estás tan feliz que sacaste 100 después de tanto esfuerzo? Así que por eso es que es bien importante darle la oportunidad a nuestros niños y adolescentes de internalizar y de conocer cómo se sienten. Una vez ellos identifican esas emociones, fíjate que entonces aprenden a manejar las emociones. Y una vez manejan las emociones, es que aprenden a ser tolerantes. O sea que no hay, digamos, una explicación así de fácil a la vuelta de la esquina en términos de cómo ellos logran mayor tolerancia. Primero es identificar cuáles son sus emociones, cuáles son esas emociones que los llevan a ser intolerantes. Después es manejar esas emociones. Por ejemplo, si alguien o algo me pone de mal humor, ¿cómo yo voy a reaccionar la próxima vez que eso me ponga de mal humor o que esa persona diga eso y me ponga de mal humor? Así que fíjate que proactivamente se pueden preparar a sentir a esa emoción y a manejar esa emoción. Y entonces eso es lo que nos ayuda a tener más tolerancia. Lo otro que es importante es que nuestro entorno es intolerante porque la intolerancia es contagiosa. Yo no sé cuántas veces tú has estado en la fila del supermercado o en la fila de la farmacia y fíjate que la mayoría de la gente agarra su celular y se pone a mirar su celular o va moviendo el pie porque tiene prisa y no acaban de atenderlo o simplemente empieza hasta a refunfuñar solo. Entonces volvemos, recuerden que los niños son un reflejo de nosotros, pero lo segundo es que esa intolerancia es contagiosa. Así que muchas veces nosotros como niños y adolescentes queremos ser tolerantes, pero quienes nos rodean nos están enseñando a ser intolerantes. Así que yo te voy a dar un ejemplo. Yo soy una de esas personas que se para en la fila del supermercado o que lo están atendiendo en un sitio público y si yo tengo que esperar 1 hora, yo espero 1 hora. Yo no miro el celular, yo no me quejo, yo lo que estoy haciendo es observando a la gente, cómo la gente se comporta, qué es lo que está pasando, porque si hay que esperar, pues hay que esperar. Si una persona, por ejemplo, reacciona de forma negativa, eso no va a hacer que yo sobrereaccione a eso. Cada cual tiene derecho a reaccionar como quiera. Así que yo voy a mantener mi tolerancia porque, como decimos, para argumentar o para crear un conflicto se necesitan 2 personas. Así que yo voy a mantener mi tolerancia porque eso me va a ayudar a resolver la situación mejor. Mira, y esas cosas, si esas cosas no funcionan, una de las cosas que me ayudó a mí a ser bien tolerante fue que yo cuando bien joven, no les voy a decir hace cuántos años para que no saquen mi edad, yo era bastante intolerante e impaciente. Yo vengo de una familia bien impaciente y bien disfuncional. Entonces, una de las técnicas que yo aprendí era que yo me ponía las 2 manos encima de los muslos. Y cuando alguien me sacando de tiempo o algo me estaba sacando de tiempo, yo apretaba mis 10 dedos encima de los muslos y yo sabía que si los separaba de ahí, me iba a salir la conducta intolerante. Así que yo me enterraba los dedos. Y era bien gracioso porque cuando yo me paraba de ese asiento, yo tenía los 10 deditos marcados en el pantalón o en la falda, lo que tuviera puesto. Sin embargo, eso me ayudó a aprender a ser tolerante. Así que yo les puedo decir que a mí me pueden insultar por 1 hora, a mí me pueden gritar por 1 hora. Yo me quedo tranquila. Yo todavía uso la técnica desde los deditos y uso una segunda técnica que es que si no añade valor, no se dice. Pero sepamos que la intolerancia es contagiosa y a veces viene de nosotros los adultos. Perfecto, gracias. Entonces, la otra pregunta que también me han mencionado mucho es cómo puedo fomentar a mi niño el poder ser resiliente ante la pérdida de un ser querido. Mira, las pérdidas son
son difíciles porque son unas etapas tan largas casi como lograr la resiliencia. Así que las pérdidas son difíciles de manejar por varias razones. Primero va a depender de la pérdida. Acuérdate que a veces la pérdida puede ser por un fallecimiento, pero a veces también la pérdida es porque ese ser querido ya no está en la casa, ya no es parte del núcleo familiar. Así que siempre va a depender de cuál es el tipo de pérdida. Lo otro es que va a depender es si la pérdida fue abrupta. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un abuelito enfermo y a lo mejor mi abuelito está enfermo por 5 años y ya yo sé que eventualmente, aunque uno nunca se prepara para esa pérdida, yo tengo la probabilidad de perderlo. Y pues yo siempre le hablo a la gente que cuando tú sabes que eso va a pasar, tú le hablas. Por ejemplo, yo conozco una muchacha ahora que apenas tendría 46, 47 años y ella tenía cáncer y nosotros sabíamos hace probablemente 5 años que ella iba a fallecer. Así que sus hijos, aunque son chiquitos, 12 y 10 años, se les llevaba diciendo que su mamá iba a ir al cielo y que su mamá eventualmente no iba a estar con ellos y que aprovecharan ese tiempo. Y precisamente ella falleció hace una semana y media. Y entonces, eso no quiere decir que los niños lo aceptaron inmediatamente. Sin embargo, fíjate que ya ellos estaban preparados. Así que cuando sabemos que los podemos preparar, eso es importante. Cuando sabemos que no los vamos a poder preparar porque es abrupto, entonces vuelve ahí el tema de la importancia de expresar emociones. Si ellos quieren decir que extrañan a ese ser querido, es bien importante hablar de eso y es importante que expliquen cómo se sienten. Si ellos sienten coraje porque ese ser querido no está, es importante también que ellos sientan el derecho a sentir ese coraje y esa frustración. Nosotros no lo vamos a patrocinar y nosotros no lo vamos a promover. Nosotros simplemente le vamos a dar el espacio a ellos para que ellos tengan esos sentimientos. Y entonces en el proceso es bien importante que busquemos información y cuando sea necesario buscar la ayuda profesional, porque depende de cuál sea la circunstancia, es como van a pasar esas etapas de pérdida. Porque fíjate que al principio pues no lo podemos creer, después entonces tenemos ese coraje, después simplemente tenemos pues frustración y tristeza y lo extrañamos, entonces pasa un tiempo y de repente hay algo que ocurre que nos recuerda a esa persona nuevamente, así que ahí lo esencial es dejemos que sientan esa emoción, que expresen esa emoción y que cuando sea necesario busquemos esa ayuda profesional porque eso es importantísimo, sobre todo ahora que hay tanto riesgo de vida y que desafortunadamente tenemos esta idea ingenua de que los niños no extrañan a las personas cuando ya no están o incluso no extrañan a sus mascotas y todo lo contrario, para los niños esas pérdidas son más fuertes que para los adultos. Son más difíciles de entender. Perfecto. Una última pregunta, porque sé que el tiempo apremia. ¿Cómo yo puedo brindarle a mi hijo o a mi hija la oportunidad del autodescubrimiento? Esa es la parte más sencilla, digamos, esa es la más fácil. Mira, si nosotros permitimos que ellos piensen por sí solos, que ellos expresen sus opiniones, que ellos hablen de sus intereses, que ellos exploren sus intereses. Eso no solamente los ayuda a ellos a ser resilientes porque se atreven a tomar riesgo, los ayuda a ser más flexibles porque hay unas cosas que le van a funcionar y otras no, los ayuda a comunicarse mejor, sino que también los apodera y los hace sentirse más seguros e incluso más afín con lo que ellos están viviendo. Nosotros a veces sin querer vivimos nuestras vidas a través de los niños y de los adolescentes. Así que a lo mejor yo quiero que mi hijo haga track and field o yo quiero que mi hija juegue voleibol porque eso era lo que yo jugaba y eso es lo que yo siempre he querido jugar. Pero a lo mejor mi hijo lo que quiere hacer es tocar violín y mi hija lo que quiere hacer es boxeo. Pues mira, vamos a permitirle que ellos exploren eso. Yo recuerdo cuando mi hijo era chiquito, yo te puedo decir que él estuvo en todos los deportes habidos y por haber. Y la gente me decía, es que tú no deberías permitir eso, porque si ya él dijo que quería hacer soccer y no le gustó soccer, pues no le des más ninguna otra oportunidad. Todo lo contrario, yo lo que quería era que él descubriera lo que verdaderamente a él le gustaba. Pues mira, finalmente encontró que la natación era lo que le gustaba, eso era una, pero que no es lo que le gusta. A él lo que le gusta es hablar, a él lo que le gusta es presentar, a él lo que le gusta es oratoria. Pues si eso es lo que le gusta,
vamos a dejarlo. De la misma manera, si tienen unas opiniones específicas o particulares, mira, sobre partidos políticos, sobre religiones, sobre situaciones que estén ocurriendo, vamos a escucharlo, vamos a aceptar esa diversidad de opinión. A lo mejor yo quiero que mi hijo sea médico, pero a él no le gustan las ciencias y las matemáticas, pues ¿por qué lo voy a obligar a eso? Así que ese es el más fácil. Como dice el americano, we have to let them be. Y eso es bien importante porque eso es lo que los va a ayudar a ellos a identificar qué de verdad es lo que los hace felices. Y yo siempre le digo a todos los padres, al final del día, lo más importante y lo que más ayuda a nuestros niños y nuestros adolescentes es que sean felices. Perfecto, gracias, Michelle. Gracias. Marta, Michelle. Ahora con ustedes, Dávila. Gracias Marta, gracias Mr. Aponte, esas preguntas bien importantes, responderlas a nuestros padres, seguir dándole luz, ¿verdad? Para que puedan apoyar a nuestros hijos. Te damos las gracias Marta, de verdad, siempre nos sentimos súper a gusto compartiendo contigo la información que nos traes a los padres. Queremos decirle que vamos a continuar ofreciendo otros temas según ustedes mismos los seleccionaron, temas de crianza, temas de tecnología, temas de seguridad con las internet y las redes sociales, entre otros. Así que muy pendientes para que puedan seguir disfrutando de estos temas que van a ayudar mucho a nuestros estudiantes y a nosotros como padres a seguir educando positivamente a nuestros niños y jóvenes. Gracias Marta, que sigas muy bien. Muchas gracias y ustedes también. Muchas felicidades. Igual, que tenga buenas tardes. Gracias, igual.